tomar esta decisión. Es una decisión muy difícil. La verdad también da mucho susto. A ver, el ciclismo me lo ha dado toda la vida. También soy consciente de que todo en la vida pues tiene un ciclo y hay cosas que ya se acaban. Solamente tengo agradecimientos con el equipo, con todas las personas que siempre, son muchas personas, o sea, tuve durante todos estos 20 años muchos entrenadores, muchos compañeros que siempre estuvieron ahí para ayudarte. Bueno, Rigo, llegó el momento. Cierran súper pronto aquí. Ayer es 7:30 ya hay una. ¿Sí? Ah, ¿en el de allí? Ah, sí. Ah, pues mira, es una oferta. Bueno, Rigo, llegó el momento. Así es, Ya está, tu retirada. finalmente. ¿Cómo te sientes? Pues en estos momentos tranquilo, pero la verdad también da mucho susto porque son muchos años, le tengo mucho. A ver, el ciclismo me lo ha dado toda la vida, ¿cierto? Tengo mi vida prácticamente, son casi 23 años que mi objetivo era levantarme, desayunar y irme a andar en bici, tener un calendario de carreras, recibir las bicicletas nuevas cada año, la ropa, ser parte de un equipo que te lleven a las mejores carreras del mundo, ser reconocido también por lo que haces y de un momento todo se va a acabar, ¿cierto? Entonces es algo que te pone a pensar y obviamente pues demora mucho tiempo para uno tomar esa decisión por los miedos o sea, que va a hacer de tu vida después, ¿cierto? ¿Qué puedes hacer después? Y eso pues que nosotros afortunadamente hemos creado empresa, tenemos mucha empresa acá, diferentes marcas y todo, pero hablando con Michelle, él me decía, no, pues necesita uno mucho apoyo de la familia para tomar esta decisión. Es una decisión muy difícil, es prácticamente que yo lo tomo así, que se te muere alguna persona, ¿sí? Porque muere. Esa persona muere, ya, no más, nunca más vas a ir a una carrera profesional. También soy consciente de que todo en la vida pues tiene un ciclo y hay cosas que ya se acaban. ¿Y por qué ahora? Eh, Hay varias cosas. Las primeras es, yo creo que es la familia. Se pierde uno en muchos momentos especiales con los hijos. Cuando uno es deportista, de cualquier cosa que uno hace, cree que es como pecado, como que la estoy embarrando. Ejemplo, tiene una comida con los amigos, no, me tengo que ir porque mañana tengo que entrenar. Estás comiendo, no, no puedo comer tanto porque soy un poquito sobre kilos. Irte de vacaciones en diciembre y tener que llevarte en la bici. Y a mí me gusta porque he salido estos últimos años a entrenar y me voy de vacaciones con mi familia, entonces buscamos sitios donde hayan amigos que puedan, digamos, sacarme a mí a mostrar, a entrenar en la mañana, pero ya uno como que va llegando. La edad es otra, también el tema del rendimiento en las carreras, digamos que ya me cuesta, o sea, me cuesta, hay una generación muy fuerte, una generación muy joven que han cambiado mucho el ciclismo, lo han vuelto más interesante, entonces digamos que a uno le cuesta más. A veces es muy frustrante cuando vos te preparas súper bien, entrenás, te sacrificás, haces todo súper bien y llegas a la carrera y vas a la grupeta y dices, uy, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Entonces yo creo que es aprender a aceptar estas cosas y hay momentos en los que hay que aprender a tomar las decisiones. Es una decisión muy difícil. Ojo pues que yo estoy acá, este año me voy a bajar de la bicicleta y ya empieza como, cada día lo piensas, bueno,
va a ser el día después. Y decías, es una persona que desaparece. ¿Tú estás listo para ese duelo? Uno nunca está listo para un duelo, nadie. Ningún ser humano está preparado para la pérdida. Yo creo que hay algo que hay que afrontar, pero es un tema que venimos hablando, no es una decisión que la tome yo solo. Recuerde que Rigo tiene muchos equipos detrás, está mi equipo IF, que es un equipo que llevo muchos años, casi 9 años, mi equipo de Go Rigo Go, mi familia. Pues, obviamente eso hay que tomarlo como todos trabajando como para el mismo lado, a ver cuál es el mejor momento, y yo creo que ya llegó el mejor momento. Sigo disfrutando de las carreras. Ojo, pues yo sigo disfrutando de las carreras. Sé que hay un sacrificio grande a la hora, como te decía, de resultados, porque uno pues, no es que yo sea el ciclista más ganador, pero más o menos estaba acostumbrado siempre medio a estar con los primeros, ¿sí? Pero hace rato no estoy con ellos, entonces como que dice, uy, no, ya es demasiado. El deporte que nosotros practicamos, yo puedo decir que no es tan bueno para la salud, porque llevamos el cuerpo al límite todos los días, y entrene. Entonces, es como una decisión, yo creo que ya es necesario, y vamos a dedicarnos a otra faceta. Obviamente, van a seguir viendo un Rigo seguramente en otras actividades, dedicado a otros deportes. Es la otra, yo siendo ciclista no practico ningún otro deporte, porque me da a lesionarte, me da muchas cosas. Entonces, y son muchos años también. O sea, estamos hablando que yo creo que inicio mi temporada número 19 este año. Son muchos años. Así que yo empecé muy niño y ya yo creo que es suficiente. Pero es algo que ya hemos venido preparando. Es algo que incluso más adelante no sé si vamos a necesitar un psicólogo también que ayude a la familia, porque esto es un tema, porque a veces yo cuando tengo descanso, Michelle, pues hay mucha energía, entonces me dice, vaya a entrenar, no me joda tanto. Eso después ya uno sin carrera, sin la presión, no sé qué va, porque hay mucha energía. Lo que pasa es que uno la energía la canaliza toda mucho en la bicicleta. Después yo soy muy imperativo, muy cansón, entonces imagínese el entrenante. A veces me dice, ¿sabe qué? Vaya a entrenar. Entonces también ella tiene que estar preparada para eso, y el equipo y todos. No, claro, por eso vas a practicar más deportes, ¿no? Sí, Precisamente sí. para... Yo digo que el deporte te mantiene feliz, te mantiene, entonces es compartir experiencias con los jóvenes. Seguramente estaré muchas veces en Europa con el equipo acompañando en algunos Tours de Francia, no sé, o sea, pero ya como ciclista yo creo que ya llegó la hora de decir, hasta aquí llegamos. ¿Y tenemos fecha de despedida o no? Fecha de despedida no la tenemos, hablé con Wouters y lo vamos a mirar. La idea es una carrera, voy a estar este año, si Dios lo permite, en el Tour de Francia, y obviamente van a haber algunas carreras después, pero la idea es retirarnos con el equipo en alguna carrera que decidamos todos en conjunto. Vamos a ir un poco al principio, ¿vale? De tu historia, porque qué historia la tuya también. Muy buena. Muy bonita, pero háblanos de tu infancia, de ese niño en Urrao, que fíjate unos años después dónde estamos. Bueno, ese niño en Urrao era un niño que pues tuvo muchas dificultades, crecimos en un pueblo con mucha violencia, muere su padre, quedamos en una situación, y el único recurso para salir adelante era una bicicleta. ¿Por qué? A mí no me gustaba el ciclismo, la única forma que yo digo que yo me enamoré del ciclismo era porque me da dinero, pero era un dinero para sobrevivir, para pagar deudas, y gracias a ese talento que yo tenía en ese tiempo, pues pude solucionar muchos problemas, y después me enamoró de la bicicleta. Pero cuando yo inicio en la bicicleta simplemente lo hago porque pues llevaba apenas un mes y medio, muere mi papá y quedamos pobres, con muchas dificultades, y llegaba dinero porque yo hacía bicicleta. Entonces, como decían que yo tenía talento, pues me ayudaba mucho la gente del pueblo, me daban de todo. Entonces yo digo, es muy fácil ganar dinero solamente porque para mí era un juego la bicicleta en ese tiempo. Y todavía lo sigue siendo, porque sigo disfrutando de las carreras. Yo digo, a pesar de los resultados, porque soy muy realista, porque sé que hay un talento superior en estos momentos, que tampoco no he estado muy bien de salud, y eso cuesta mucho cuando tú vas a un Tour de Francia y estás enfermo y sabes que tienes que correr, es muy duro. De las cosas que yo digo que duré tantos años montando bicicleta es porque tengo muy mala memoria. Entonces a mí me olvidó todo lo que sufrí el año pasado en el Tour después de la etapa 8-9, ya estaba con antibióticos, estaba muy mal, tengo muy mala memoria. Si yo tuviera muy buena memoria ya me la retiraba antes.
Esa es una frase muy bonita que tengo que decirte que yo utilicé para un artículo que escribí. ¿Ah, sí? Rigoberto Urán, hay que tener mala memoria para ser ciclista, me encantó. No, y para la vida, para todo, para aprender Para a la vida, perdonar para y para dejar. todo, sí, porque si vives pensando, de manera hay que tener un poquito de olvidar, bueno, sigamos adelante. Volviendo a Urrao, a tus años de infancia, fue realmente muy corta porque te cayó todo el peso, la responsabilidad, por supuesto la tristeza de la gran pérdida que fue pues, la muerte de tu padre. Te cae la responsabilidad de tener que sacar adelante a tu madre y a tu hermana, ¿no? Que también era muy pequeñita. Sí, yo siempre he dicho que a veces en la vida le da a uno cierta oportunidad, le quita a uno cosas valiosas, pero le da otras. La pérdida de mi papá fue muy dura, muy difícil, tardé mucho tiempo en recuperar eso y fueron años muy complicados. Y obviamente pues estuve muy enfocado y también muchas veces con dudas. Yo pues, cuando estaba aquí en Colombia no tenía ni idea que podía llegar al ciclismo en Europa, que no sabía que podía durar tanto, porque eso nadie lo sabe. Obviamente uno se lo pone como metas, uno sueña con eso, yo lo escribía y me enfoqué en eso, pero no tenía ni idea, pero sí fui muy consciente que era lo que quería y me dediqué a hacer eso sin importar lo que pasara. Y todo eso que yo viví, lo que está pasando hoy, por ejemplo, con Rigo con una novela que ha sido inspiración para mucha gente. ¿Quién iba ya? Ni yo sabía que mi historia era tan linda. O sea, son cosas que, a ver, es encontrarte un niño de 5 años de diga, Rigo, me estás inspirando a ser mejor persona. Para mí eso tiene todo el peso de la, o sea, ¿y quién iba a saber que ese niño en Urrao, con esa historia, ese niño trabajador, echado para adelante, fuera a inspirar a tanta gente? Realmente, yo he dicho, si uno es capaz de ayudarle a alguna persona a cambiar un hábito, a mejorar su vida, pues yo creo que ha hecho un gran trabajo. Pero inspirar a tantas personas, a tantos niños que apenas están iniciando en su vida, en su deporte, es algo porque es una historia muy real, una historia de lo que le pasa a mucha gente. O sea, que mucha gente se prepara, pero el que va a ganar solamente es uno. Nadie está preparado para perder. Entonces, poder conectar a tanta gente, una historia que ha sido, que yo la veo y yo a veces la veo y digo, wow, yo cuando era muy niño era muy berraco, no sé qué me pasó después. Sí, porque yo viendo, pues volviéndome a ver en la pantalla, digo, era increíble, pues, puta, todo lo que yo hacía. Por ejemplo, un día, cuéntanos cómo era un día tuyo pues con 14 años, Con ¿no? 14 Desde que te años. levantabas hasta que te Yo me acostabas. levantaba del club, salía a entrenar a las 6:15 en Urrao, me levantaba a las 6 de la mañana, 5:30, desayunaba, me iba a entrenar hasta las 8 de la mañana. En ese tiempo, en las categorías juveniles uno no entrenaba mucho, o sea, eran muy corticos los entrenamientos, no es como hoy en día un juvenil tiene que entrenar como un profesional, no, en ese tiempo era otro ciclismo, estamos hablando del año 2002, era otro ciclismo, entonces con 40 kilómetros que uno hacía quedaba bien. Entonces, hasta las 8 de la mañana llegaba a mi casa, me cambiaba, salía a hacer un recorrido en Chance en la mañana, luego a las 12 del día me iba a estudiar hasta las 7 de la noche, después de las 7 de la noche volvía a la casa, me cambiaba y hacía el último recorrido, o sea, era un día totalmente ocupado y así eran todos los días, incluso hasta los sábados y el domingo con lo que me pagaban me dedicaba a mercar, lo que hace pues una persona, iba al supermercado a comprar la comida para toda la semana. O sea, esa era mi vida, o sea, eso fue mi vida ya. O sea, yo no tenía ni amigos para jugar, o sea, no tenía ni el tiempo para ir a jugar, no tenía el tiempo para ir a hacer las tareas en las casas, nada de eso. Y perdón, una aclaración, Chance, que es la lotería, Era ¿no? lotería, que sí. conocemos Era la también. lotería. La lotería que acá pues la hacíamos con lapicero porque ya hoy en día pues hay unas maquinitas electrónicas y todo, en ese tiempo era lapicero. ¿Alguna vez te has lamentado de, obviamente no te estoy preguntando, ¿no? por tu padre, pero de haber tenido esa infancia pues tan cargada de responsabilidad o No, con menos juego, como has no, dicho? no, yo nunca me he lamentado. Obviamente cuando uno está en un proceso de un duelo, cuando pierde un ser querido, tú dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso es una mierda, ¿cómo voy a salir de esto? Por más actitud que uno tenga, entra en un vacío muy grande de cómo voy a recuperar esto, algo que sabes que no, ya se te murió, que no lo vas a recuperar y él para mí era muy importante. Y ahí puedes tener rencor, pero obviamente son cosas que tienes que ir como soltando y obviamente muchas veces necesitas ayuda, yo necesité ayuda para salir de eso. Entonces, no sé, en ese tiempo yo no me quejaba mucho, o sea, tenía una cantidad de dificultades, una casa hipotecada, una casa que nos iban a quitar, no teníamos ingresos, era solamente lo que la gente nos ayudaba comprando el chance, lo que nos regalaban en ese tiempo, pues a mí siempre me han ayudado. He tenido una bendición que siempre me han ayudado, siempre hay alguien que me ayuda.
En ese tiempo, en la alcaldía de Urrao me ayudaban como con un dinero para hacer un mercado cada 15 días. Los de la electricidad me ayudaban también a pagar la electricidad. Entonces, digamos que siempre he sido muy afortunado en este tema porque siempre he tenido gente que dispuesta a ayudarme. Pero nunca sentía como, no sé si era porque era muy niño con 14 años, no dimensionaba el problema que yo tenía, simplemente me enfocaba, estaba afortunadamente en la escuela de ciclismo, entonces tenía ese tiempo en la mañana para sacar como ese dolor, hacía ese deporte como con esa hambre de ganarle a los otros muchachos, y yo creo que eso fue lo que me ayudó. Yo, cuando estaba mi padre, digamos que era un niño muy inquieto, me despidieron de muchos colegios por mi mal comportamiento, por mi actitud, por todo. Cuando ya pasa lo de mi padre, pues al otro día soy otra persona. O sea, el cambio fue increíble, me convertí ya, como decimos acá, en un pelado de bien, ¿cierto? Que tenía futuro, porque cuando estaba mi papá decían que yo pues no servía para nada, pues, no daba pues muchas cosas. Entonces, yo creo que hay cosas que pasan que hay que aprenderlas a aceptar. Es muy difícil, es muy difícil. Uno a veces habla y cree que el que tiene el problema es uno, pero si uno va a mirar y entra como en un grupo, hay una cantidad de gente que tiene los mismos problemas o peores. Entonces te das cuenta, miren, tenemos esto, vamos a tratar de sacar eso adelante de a poquito. Y cuando empiezan a llegar las primeras oportunidades, marcharte a Medellín. Bueno, a ver, todo estaba basado más o menos en el tema económico. Entonces, cuando yo empiezo a correr, había el equipo que era el equipo de la Gobernación de Antioquia, que era el aguardiente antioqueño, y me dicen, te queremos acá. Yo le dije, ok, pero yo tengo acá a mi mamá, a mi hermana, tengo la casa hipotecada, pues, y todo, necesito que usted me ayude. Me dijo, ok, te vamos a ayudar. Entonces, siendo un menor de edad, me firman un contrato, ganaba más que los ciclistas profesionales del equipo. Entonces yo decía, fue puta, esto para mí es mucho dinero, o sea, así me ayudaron o sea, la gente de Indeportes de Antioquia y de la gobernación fueron a mi casa y vieron que mi casa dijeron, que está cayendo, aquí no puede vivir un deportista. Me la organizaron toda, o sea, me invirtieron, o sea, hicieron una casa nueva. Entonces, yo he dicho, cualquier deportista colombiano que usted le pregunte cuál es su sueño, el 99% le va a decir, comprarle una casa a mi mamá. Todos los deportistas de Colombia, la mayoría, venimos de familias pobres, de familias humildes, que el único objetivo de ese deportista es tratar de tener dinero para ayudarle a conseguir una casa a la mamá mejor. Y ese fue el mío también. Entonces, cuando yo veo la casa toda nueva, pues imagínense la motivación. Fuera de eso ya me empezaron a pagar más dinero, pues en ese tiempo ganaba más que los ciclistas profesionales del equipo. Yo dije, no, esto es una maravilla. Entonces, fueron apenas como 3 años acá en el equipo que es el Orgullo Paisa. Y en el 2005 pues llega una llamada de Europa que si me quería ir a correr a Europa de ciclismo profesional. Pero yo pensaba hacer acá como estamos hablando de hace 20 años, hacer primero llegar a la categoría sub-23, correr una vuelta a la juventud, después una vuelta a Colombia, un clásico RCN y ya estás pronto para ir para Europa. Pero no fue así. Cuando era juvenil me llama Giuseppe Acuadro, que todavía sigo trabajando con él, y me dice, ¿quieres venir a Europa? No le entendía nada. Y yo, sí, ¿cuánto me pagan? 25.000 euros, listo, me voy. Claro, porque después aquí el euro vale el doble. Y solamente pensando en eso, y me voy a Europa y me hice una carrera, pues, una carrera para mí muy linda. Y tener la fortuna de prácticamente que me adoptara una familia en Italia, que eso fue también algo muy espectacular que me sucedió. Y arranca pues una carrera, yo creo que una carrera muy linda que me siento muy orgulloso de lo que mucho o lo poco que he logrado, pero lo más importante es que me la pude disfrutar y a mí me da mucha felicidad poder disfrutarse un Tour de Francia, aunque es muy duro lo que sea, pero los últimos años poder estar ahí, compartir con un equipo, tener buen ambiente laboral, yo creo que es algo muy bacán. ¿Y cómo fue esa llegada a Europa? Porque hoy en día el ciclista colombiano que llega a Europa está más arropado, digamos, Sí. hay mucha más presencia. Mucho más, es que por ejemplo ya los equipos vienen aquí a Colombia. Sí. Ya, tienes a todos los equipos. Somos 40 ciclistas los que estamos en Europa. Los mismos entrenadores te preguntan por los que ganan aquí las carreras. En ese tiempo no era muy complicado. O sea, el Tour de Francia lo corría Santiago Botero, Víctor Hugo Peña y ya. Eran 2 ciclistas. El Giro de Italia, Felipe Ardila, uno que otro. Pero no había muchos ciclistas. Entonces era muy difícil, pero era lo que yo quería. De llegar allá y sabía pues que ahí había más futuro, había más cosas.
Igualmente, cuando llego a los primeros años tengo muchas dificultades, primero con el idioma, la alimentación. Uno aquí en Colombia está acostumbrado a que la mamá te hace todo. La mamá aquí, o la mamá de antes, la que me tocó a mí, son mamás que no dejan que los hijos progresen, porque le tienden la cama, le lavan la ropa, le hacen la comida, le hacen de todo. Y vos estás en Europa y si no haces nada, pues nadie te va a ayudar, ¿cierto? Porque es muy cara la mano de obra. Aquí es un poquito más económica. Entonces, era ese un tema muy difícil de adaptación. Los primeros años fueron muy complicados. Uno solamente quería ir a correr y bueno, venirse para Colombia lo más pronto, porque acá pues hay más amigos, le hace mucha falta el país, no sé si la fiesta, una cantidad de cosas. Entonces era muy complicado los primeros años, pero sabía que ahí teníamos que estar allá y era lo que yo quería. Entonces, cada año y estuve en muy buenos equipos, pasé por muy buenos equipos. Tuve accidentes muy graves también que me pararon mucho, digamos, ese crecimiento, porque cuando llego a Europa empiezo a ganar. Ya en el 2007, en el Tour de Suiza ganó una etapa y con 20 años era algo muy, decía, ¿este pelado qué? O sea, ¿quién es este? O sea, colombiano y con 20 años. Acuerde que en ese tiempo los que ganaban el Tour eran de 30, 32, 30 años, eran ya, y ver un niño de 20 años ganando carreras o en la Euskal Bicicleta ganando la contrarreloj, era algo increíble, o ya en el año siguiente haciendo un podio en Lombardía, terminando segundo en Cataluña, decían, o sea, entonces eso te da mucha motivación y obviamente uno nunca sabe hasta dónde va a llegar, pero si más o menos lo intenta cada día, tiene un objetivo y hay cosas que no se van dando, pero se van dando otras. Y esa primera victoria en Europa, ¿qué te dijo, no? Porque entiendo que sería una motivación muy grande, decir, he hecho este esfuerzo tan grande, estoy aquí y ya tengo mi primera victoria. Sí, eso fue, más victoria fue la que gané en el Tour de Suiza del 2006 o 2005, que me dio tanta confianza que fue donde tuve el accidente, porque claro, yo ya, digamos, yo estaba acostumbrado aquí a correr en Colombia, categoría juvenil. Ojo pues, llego a Europa y me mandan a Bélgica a correr carreras que no sé por qué rayos me mandaron allá, que era los 3 días de La Pan. Claro, entonces cuando yo llego en el 2005, ver a Robin McEwen, a Tom Boonen, campeón del mundo, personajes que yo veía pues medio veía por la televisión, porque o sea, no seguía mucho ese ciclismo, y estar compitiendo con ellos allá. Y en Bélgica, colombiano, que es escalador. Obviamente fue muy frustrante porque no podía. Pero ya el año siguiente firmo para el equipo Unive y ahí digamos que cuando gano esa carrera, yo digo, increíble, o sea, le gané a eso. Fue tanta la confianza que, y era uno más atrevido y todo, tengo un accidente muy grave en el Deutschland Tour donde me reviento los codos y eso duró mucho tiempo para volver a recuperar. Entonces, me dio demasiada confianza. Claro, y en esa caída tan grave, casi recién llegado, pues llevas poco tiempo en Europa. Apenas, año y medio. Exacto. ¿Cómo la afrontaste? Entiendo que estarías ya con esta familia de la que hablabas. Ahí fue donde nació como ese amor, porque la familia prácticamente viajó a Alemania. ¿De dónde aparece esta familia? Perdón. De esa familia aparece, cuando yo llego a Italia el primer año, el equipo renta un apartamento y el dueño del apartamento pues era amigo del equipo y le gustaba medio el ciclismo. Entonces ahí nos fuimos conociendo. Entonces me seguían a las carreras, iban a algunas carreras, y cuando tengo el accidente pues yo estaba solo. Entonces ellos, ¿qué hacen? Digo, no, pues vamos a acompañarlo. Además estábamos en agosto, que eran las vacaciones, y todas las vacaciones se las tiraron en la clínica. Todas. Ojo, pues yo estuve casi 3 meses que me tenían que bañar, dar de comer, porque con las manos tenía acá las 2 manos así paralizadas, no las podía mover por las platinas que tenía. Entonces fue algo, prácticamente ahí nació como un hijo para ellos. Entonces eso, yo digo, si ellos no hubieran estado en ese momento, yo creo que la situación había sido diferente. Pero vuelvo y le repito, las cosas pasan para algo. De ahí nace para mí un apoyo muy importante. Yo creo que es uno de los pilares más importantes, que los puedes comparar con un podio, con una medalla, poder tener esa familia ya que está dispuesta a hacer tu soporte y ayudarte en todas las cosas que necesites. Qué bonito. Espectacular. Qué bonito. Y una cosa también que ha ocurrido en tu carrera es que has corrido junto a grandes leyendas. Y una de las primeras con las que corriste fue Alejandro Valverde, en uno de los equipos más longevos
o el más longevo que existe, la escuela, digamos, española, tradicional. ¿Qué aprendiste tú durante todos esos años? Bueno, para mí, cuando llego a correr con Valverde y el equipo, pues en ese tiempo, cuando yo llego, pues habían muchos corredores buenos. Estaba Iván Gutiérrez, Óscar Pereiro, Luis León Sánchez, Valverde, Purito, que eran corredores, pues, y obviamente me recibieron muy bien. Y para mí eran, pues, unos ídolos, lo siguen siendo, y aprendí muchas cosas de ellos, porque cuando tienes la oportunidad de compartir con una persona así, que lo único que quiere es enseñarte, pues, lo aprecias mucho y digamos que tengo muy buena amistad. Han pasado 20 años y con todos ellos, con Pasamonte, con todos tengo muy buena amistad porque me enseñaron muchas cosas. Bueno, lo que pasa es que tenían demasiado talento y para mí era pues, me decían que yo podía ser muy bueno porque pues también a esa edad ya incluso ganaba, no sé si gané carreras, pero siempre hice varios podios en el equipo y fue algo muy, muy lindo. Tuve la fortuna de recorrer mucho, no muchos equipos, pero la fortuna de estar en equipos muy grandes, como dices tú, con corredores increíbles, compartir con muchos campeones y lo más importante de eso es que casi con todos hoy en día pues tenemos una amistad, les respeto mucho, mucha admiración e incluso con los dueños de los equipos donde estuve por mi forma de ser, porque también lo veía como una forma de... Yo me acuerdo que en ese tiempo yo les decía a todos, en Colombia hay una maravilla de país, invitarlos, no sé qué, y ya después de muchos años, pues poder traer a todos esos campeones aquí a Colombia, que conozcan, pues eso también, pues a mí, yo digo, también hace parte de ese proceso, porque yo una vez lo dije, en Italia yo les dije, mire, para mí la vida no es solamente el ciclismo. ¿Cómo no es el ciclismo? El ciclismo es todo. Y yo decía, pero para mí no. O sea, para mí el ciclismo es parte de mi vida, pero no es mi felicidad total. Porque hemos visto muchos deportistas que cuando no ganan se frustran, incluso a mí me llegó a pasar. Entonces ahí dije, no, pero es un momentico, o sea, la felicidad de uno no puede depender si solamente va a ganar carreras, porque es una felicidad falsa. Entonces, también eso yo creo que me ayudó mucho a tomar la vida de otra manera y también la vida deportiva. ¿Eso qué quiere decir? Que, o sea, aunque parezca que no, porque a Rigo lo notan el ciclista relajado y que tranquilo, obviamente eso es lo que se ve, pero usted sabe que para uno poder estar en una carrera hay una preparación, una exigencia, tienes que estar motivado, tienes que estar con muchas ganas para poder estar en el top 10 de alguna, oye, en cualquier carrera, esa entre los 10 primeros, tienes que entrenar como entrena el campeón. Exacto. Y en 2009 es tu debut en el amado y temido Tour de Francia. ¿Cómo recuerdas esa primera experiencia en el Gran Tour francés? Realmente fue algo que yo no esperaba porque yo ya había hecho como mi calendario y me dice el equipo, me dice en serio, te voy a llevar al Tour de Francia para que aprendas. Y yo, ¿a qué? Aprendas, listo, lléveme. Obviamente, pues, no, digamos que ya había hecho demasiadas carreras al inicio y me llevaron y fue un tour donde, pues sí, aprendes mucho, compartes con una cantidad de gente, estuve en alguna fuga y todo, pero fue algo muy especial porque uno como niño y sobre todo acá en Colombia, Colombia es un país que reconoce mucho las carreras de 3 semanas, el Tour, el Giro y la Vuelta. Y obviamente pues que me llevan al Tour de Francia y estar con corredores increíbles allá fue algo muy, muy, muy lindo. Resultados solamente, te digo, nomás las fugas que me metía y ya, nada más. Qué bueno. Y fíjate, de un equipo tradicional saltaste al que sentó las bases del ciclismo moderno, ¿no? Que elevó el nivel de todos Sí. en el equipo británico. Saliste un poquito de zona de confort, digo, porque en España, Colombia, ¿no? Uno se siente un Era muy poquito fácil, más... sí, era muy fácil y además el idioma, la forma en la que nosotros entrenábamos, la forma en la que nosotros nos alimentábamos, era totalmente diferente. Llega el equipo, el Sky, un equipo muy raro porque cuando llegaron en el 2010 parecían locos. Sí. Yo estoy están locos, ¿dónde van? Y termino yo ahí con Sandy en ese equipo. Termino ahí yo en ese equipo. Los primeros días fueron muy complicados porque nosotros no estábamos, ejemplo, nosotros cuando terminaba una etapa lo que hacíamos era ducharnos, tomarnos una cerveza y comernos un bocadillo en el equipo español, el que hice para en ese tiempo. Lo hacía Valverde, ganaba carreras, entonces era lo que uno hacía. Llegas a un equipo donde termina la etapa y te montan 20 minutos en un simulador. Y yo, puta, ¿cómo me voy a montar 20 minutos en un simulador si yo estoy reventado? O hacer las concentraciones en diciembre
y hacer unos entrenamientos como si el Tour de Francia fuera en enero. O entrenar un 24 de diciembre en Europa. Yo decía, no, es que un colombiano funciona es con la cabeza. Necesita uno estar en Colombia en estas épocas tan importantes. Entonces, digamos que fue un cambio increíble para mí. Agradezco pues, al equipo y a mí mismo porque tomé una decisión muy difícil, porque también tenía la oportunidad de seguir en el equipo y seguir en ese confort, en esa comodidad que ya estaba, que era como ya mi familia. Vivía en Pamplona, ya llevaba 3 años ahí, tenía a mis amigos allá y cambia mi vida totalmente, la forma de entrenar, la forma de prepararme, alimentarme, pues yo creo que fue un aprendizaje. Por eso yo digo que a todo el mundo le dan oportunidades, a todo el mundo tiene oportunidades, el problema es si es capaz de tomarlas. Y para mí haber llegado a ese equipo fue, pues yo digo, fue un cambio enorme. Un equipo que me dio incluso la oportunidad de disputar carreras. Un equipo donde aprendí mucho y allá, digamos que me internacionalicé un poquito más y ya voy a equipos ya más con otras culturas y yo creo que eso fue algo muy, muy bacano. ¿Tú dirías que el año 2012 fue como un punto clave en tu carrera? Ahí empiezas un idilio con el Giro de Italia, con ese 7º puesto, el maillot blanco de los jóvenes. En ese Giro dijiste, puedo ser vueltómano también. Claro. ¿Descubriste algo nuevo? Claro, porque ese Giro yo andaba mucho. Nomás tuve un día de crisis, pero era de frío, me congelé y perdí no sé si 2 o 3 minutos. Pero yo estos días, porque te digo, Laura, que yo tengo muy mala memoria, viendo fotos, me recuerdo ver una foto, Heisedal, Scarponi, Iván Basso, Purito y yo, que estábamos, y creo que Pozo Vivo, y estaba yo con ellos. Y subíamos, y otra etapa, no me acuerdo cuál era la parte que llegábamos, y llegaba siempre con ellos. Sino que un día de eso, no sé, me congelé pues prácticamente, y faltando 2 kilómetros para llegar, quedé vacío, y me sacaron como 2 minutos y medio, porque era un Giro para yo estar más adelante, de ese Giro. Pero volaba, yo decía, pues, o sea, estoy con los mejores acá, o sea, yo puedo llegar a disputar, puedo disputar un Giro de Italia, y ahí es donde me voy ahí es donde ya al año siguiente estamos con Wiggins en una caída, pero ya hemos perdido mucho tiempo. El equipo me dice, ahora vete a hacer tus carreras. Y termino segundo en el Giro de Italia, mucho tiempo detrás de Nibali, pues porque tuvimos 2 días donde tuvimos que parar a esperar y termino súper bien ese Giro de Italia, ahí donde ya pues digo yo ya quiero estar en un equipo y probar ser líder, porque es que cambia mucho. Claro. La responsabilidad es muy grande, o sea, para mí estos últimos años con el equipo, yo siempre quería estar adelante y no nos daba para estar en el podio. Estaba muy bien los 15 primeros días, entre los 3 primeros o los 2 y ya después reventaba. Entonces eso es muy frustrante para uno y también para el equipo porque tiene a todos los muchachos e incluso muchas veces bloqueando que ellos vayan en fuga porque estén ahí. Cosa pues que yo no solía hacer mucho porque me gustaba que todos fueran al ataque y todos así estuviéramos entre los primeros del Tour, pero que cada uno tuviera la oportunidad y es algo que yo siempre manejaba con el equipo. Pero ahí en esos momentos yo dije, no, yo puedo estar acá disputando porque iba bien para arriba, me defendía a crono y dijimos, no, pues vámonos para un equipo donde podamos ir y nos fuimos para Bélgica. Y antes de Bélgica, ¿qué valor tiene una medalla de plata en los Juegos Olímpicos? Al principio no mucho, porque los mismos ciclistas o el mundo del ciclismo se enfoca mucho en las carreras, ¿cierto? Entonces, como una medalla, yo lo digo, en tema del deporte, del ciclismo no mucho, pero para un país Sí. demasiado valor. O sea, a mí esa medalla me cambió mucho, digamos, después de esa medalla, pues empieza como a reconocerme aquí en Colombia y en muchas partes de Sudamérica, Rigoberto Urán, medalla de plata en los Juegos Olímpicos, eso es muy grande, ¿cierto? Sí. Pero para nosotros ciclistas y para los equipos, ya ahora es diferente, pero no sé, en ese tiempo, sí, medallista olímpico bacano, pero no, si te dicen, no, tengo una etapa en el Tour de Francia o por ejemplo, en Bélgica, con las clásicas que den allá, una Lieja, una Paris-Roubaix, eso es demasiado grande, ¿cierto? Si lo vas a comparar al lado de una medalla. Pero para nosotros, como Colombia no tiene tantas medallas, Colombia nomás tiene una medalla de ciclismo, que es la mía, no hemos podido sacar otra. Entonces eso es muy, muy grande. Y en ese Giro de 2013, que eres segundo, ganas una etapa, ahí empieza a cambiar tu planteamiento. O sea, ya dices, bueno, pues
quiero ganar un Giro. No sé si te entra más estrés, si te entra más presión, más responsabilidad. ¿Cambia? ¿Cambia la Claro, situación? cambia. Lo más importante es que cuando recibes dinero, grandes dineros de contratos, ya sabes que tienes una presión. Sabes que eres la responsabilidad del equipo y que no la puedes cagar. Entonces yo dije, no, yo ahora puedo ir disputar un Giro. O sea, si voy con un equipo enfocado desde el principio, porque mira este año como estuve este 2013, que yo venía aquí a trabajar y finalmente termino segundo. Entonces ya yo dije, no, yo quiero, vamos a intentar y llega la posibilidad de ir a otro equipo y lo hacemos. Y claro, y en 2014 vuelves a aprovechar muy bien, segundo, pero esta vez en el podio está la bandera colombiana porque gana Nairo Quintana. Sí. Me imagino que eso fue un mensaje para Colombia importantísimo, Muy ¿no? grande. Un dinamitador, digamos, Sí, realmente, yo digo, realmente el ciclismo aquí en Colombia empezó a evolucionar, a practicarlo la gente después de la medalla Ujú. de 2012. Ahí empieza todo. 2013 nuevamente el podio mío y ya viene 2014 con Nairo y ya después se viene lo que fue Chávez, todos esos corredores que tuvieron hasta hace 4 años siempre. Tuvimos mucho tiempo que siempre había un colombiano en un podio de las tres grandes o ganándola, no sé qué. Entonces ahí Colombia se vuelca nuevamente al ciclismo y crece esta afición tan grande que hoy tenemos, esta industria que tenemos del deporte, de las bielas, y empieza ese seguimiento y a salir muchos corredores, muchísimos corredores desde esa época. Y en 2016 llegas a tu casa de retiro también, ¿eh? En la Sí. estructura de IF. ¿Qué fue lo que te atrajo del proyecto? Bueno, digamos que uno siempre cumple los ciclos en los equipos. Estuve con el QST con Patri y, fue un año bueno y el otro muy regular, entonces ya pues, yo sentía que quería seguir corriendo. Tengo la posibilidad de hablar con Jonathan, con Bauters. Me dice, no, te queremos en nuestro equipo, un equipo americano. Yo dije, pero bueno, no estaban equipos raros. No, pues, ¿por qué no? Listo, llegamos. Y desde el primer momento fue muy bacano, un ambiente totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. O sea, lo digo en el tema de que era un equipo muy tranquilo, con corredores muy importantes, pero el ambiente que tenía el equipo era muy bacano. Llego yo y lo empezamos a transformar. Empezamos a hacer un equipo muy, muy divertido, con grandes resultados, con grandes talentos, corredores jóvenes muy fuertes. Y me adapto muy bien al equipo, el recibimiento fue muy, muy, muy bueno. No sabía ni pensaba que iba a durar tantos años porque había estado siempre de 3 años, 3 años. Y finalmente, pues, llego como a una familia, me reciben muy bien, me adapto demasiado bien al equipo, me vuelvo referente del equipo para los compañeros, para los entrenadores, para todo, y terminamos acá, pues, imagínense ya 8, 9 años. ¿Qué impacto crees que has tenido en el equipo? ¿Qué huella dejas? Bueno, se deja la huella del trabajo. Yo creo que lo más importante es la huella del trabajo, del respeto por todas las personas que hacen parte de un equipo, porque cada persona que está en el equipo lo está dando todo y a veces hay fallos. No puedes llegar a insultar o a enojarte con todo el mundo porque muchas veces los que fallamos somos nosotros, ¿cierto? El diálogo, la tranquilidad también de resolver los problemas, o sea, la tranquilidad de resolver los problemas hablando, mirando lo que te digo, respetando a todos los compañeros por iguales, sin importar si es mecánico, masajista, director, no importa. Creo que eso es como lo más importante y siempre tener ese respeto por el que yo digo, por el que te paga. Si vas a correr y te vienes, por ejemplo, ¿qué pasaba? Veníamos aquí a Colombia y muchos corredores engordaban, llegaban fuera de forma y a mí nunca me pasó eso. Siempre llegaba bien, siempre porque pues obviamente tenía un compromiso con el equipo y un compromiso conmigo mismo. Si me están dando esta oportunidad, la quiero hacer bien. Entonces, eso fue lo que yo, digamos, le dije al equipo, a los compañeros. Aprovechen estos momentos, traten de dar al equipo porque el equipo hace un esfuerzo muy grande y los directores hacen un esfuerzo muy grande, los patrocinadores. Entonces, si van a estar acá, pues tratemos de hacerlo bien. Es muy diferente cuando vos te preparás y entrenás y vas a una carrera y no te va bien, vas a estar tranquilo, algo pasó. Pero ya es muy diferente cuando llegas con 3 kilos de más, donde no has hecho sino fiestas
y vas a una carrera, eso es faltarle respeto al equipo y a todos sus compañeros. Rigo, como en la estructura propia del deporte, ¿no? IF ha pasado también por esos momentos de buscar nuevos patrocinadores y esos momentos en alguna ocasión ha tardado un poquito más, creando una situación pues un poco difícil, ¿no? para todo el equipo, staff, corredores. Pero tú fíjate, en 2017, que tuviste un gran año del que vamos a hablar ahora, ocurre esto y decides quedarte con el equipo, ¿no? Haces un poco acopio de compromiso, responsabilidad y te quedas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste así? En el 2017 el equipo tiene un año increíble, se ganan varias carreras, terminamos segundo del Tour de Francia, cerquita pues ganó Chris Froome, a menos de un minuto quedamos, disputamos varias etapas, ganamos etapas. Y luego pues hay un problema de patrocinador, se va un patrocinador y el equipo pues incluso manda una carta que todos los corredores son libres y de muchos de los que teníamos se fueron. Pues yo les decía, aquí no hay nada seguro. No puedes engañar a un corredor y quedar, ¿cierto? Y el equipo fue muy claro con eso. Yo le dije, pues yo me puedo quedar. Es más fácil encontrar un patrocinador ahora que terminamos segundo en el Tour, hay un proyecto que puede volver a arrancar. Y me quedo porque era un equipo donde yo me sentía muy bien. Me sentía muy bien. Digamos, la amistad que hice en esos años fue muy buena y había una cosa muy importante que es especial con Rigo, que el equipo me dejaba hacer otras cosas que yo en otro equipo no pudiera haber hecho. Y para mí de las cosas más importantes era crear mi empresa, ¿cierto? Y eso pues en otro equipo no te lo van a permitir, es imposible. Y digamos que el equipo me ha permitido hacer eso, entonces también era como una forma de agradecimiento, porque digamos, hoy en día pues para nosotros, o para mí mi marca es demasiado importante, es parte de mi futuro, de lo que hemos generado acá, de lo que seguimos generando, facturando, generando empleo, entonces es muy importante y yo para poder estar en un equipo había como este compromiso y el equipo me lo permitió, Bauter me dijo, ok, vamos con eso, entonces también era como una forma de agradecimiento, ¿cierto? Con todo el equipo que me permiten hacer cosas que a otro corredor no le pueden permitir o en otro equipo, es imposible, y a mí me lo permitieron, entonces es una forma de agradecimiento y no, vamos a seguir acá, yo me quedo con ustedes y seguramente va a llegar algún patrocinador y finalmente pues en ese 2017 llega Education First y mira, lleva todos estos años e incluso en pandemia tuvimos dificultades, pero no pasa nada, hay que recortar los salarios, entendemos, no pasa nada, sigamos acá, pues tiremos todos para el mismo lado y digamos que se convierte uno, digamos que yo me involucré aparte de ser corredor del equipo como si hiciera parte del staff, así como si el equipo fuera mío. Pero era porque quería que el equipo siguiera adelante, porque había muchos talentos, había un patrocinador grande que puede durar muchos años, que es también difícil encontrar un patrocinador de tema de educación que vaya muy de la mano del deporte, porque hoy en día nosotros qué queremos con nuestros hijos, que hagan deporte, pero que estudien, ¿cierto? No queremos que sean deportistas brutos. Entonces esto pues llegó gracias a que juntamos las fuerzas, tanto el equipo como yo, y llegó un patrocinador muy importante, Education First, y ahí sale pues todos estos años tan maravillosos que ha tenido el equipo, un equipo que a la gente le encanta, es un equipo que alegra, digamos, las transmisiones, un equipo que no gana las carreras más importantes porque ahora tenemos un corredor muy bueno que es Carapaz, pero digamos que siempre hemos estado un equipo muy activo, es que nos ha faltado un poquito de suerte a la hora de ganar carreras, pero es un equipo muy competitivo y muy lindo, o sea, un equipo que le da como esa felicidad al pelotón, el ambiente de los corredores del IF estamos medio locos todos, donde ves la sonrisa y un equipo muy comprometido que cada día trabajan pues para ser mejor. Y llega ese Tour de 2017, sobre todo esa victoria de etapa, la 9ª del Tour de Francia, que yo creo que todos recordamos porque pasaron tantas cosas en los kilómetros finales, las caídas, las averías. ¿Cómo lo viviste tú? O sea, tienes todavía, sé que has dicho que tienes mala memoria, ¿no? Pero entiendo que de eso te acordarás bien, Sí. ¿no? De aquel día. Las cosas pasan tan rápido en carrera que no te das cuenta, pero claro, lo que pasó ese día es la caída de Richie Porte y Dan Martin. Una de las bicicletas que chocó pegó en mi bici, me la reventó, hice toda la bajada con el cambio roto, con el miedo de... Y además ese día estaba pasando yo al tercer puesto, pero ya la bicicleta rota. El cambio no funcionaba, solamente iba con en ese tiempo usábamos 5311.
Entonces ya cuando puedo tener, y además era una carretera muy estrecha y el coche venía lejísimo, ¿no? O sea, Charlie venía muy lejos. Entonces Charlie me dice, Rigo, no podemos cambiar bicicleta, trata de llegar con ellos. La gente de los del tour me ayudaron ahí un poquito con la bici, pero me está rota, no hay nada. ¿Quieres una bici de no? Si la cojo faltando 10 kilómetros, no lo vuelvo a alcanzar. Me voy con esta. Charlie me dice, arranca faltando 500 metros, 600, no pasa nada, ya estás tercero, porque no sé quién se había quedado, estás tercero. Yo, ok, para nada, arranco faltando 500 metros. Y parece que gana Barguil, porque Photo finish. foto finish y además pasa 3 minutos que son eternos, pero yo estaba feliz porque primero me salvé de la caída. Fue una caída que era, normalmente te tocaba y no sé cómo la esquivo y la bicicleta rebota en mi bicicleta, lo bueno. Esa fue la primera, hacer toda una bajada sin cambio es muy difícil, muy complicado porque no sabes qué te va a pasar. Tú piensas en que en cada curva el cambio se te va a meter en la llanta, te va a reventar todo y te va a meter en una caída de la hipoputa. Entonces, cada curva, no pasó en esta, no pasó en esta, y claro, íbamos en carrera lanzados, iba Chris, y además Bardet había atacado, iba por delante, entonces íbamos todos ahí. Y pues, no hay nada que perder, ya para mí todo era ganancia, arranco y gano esta etapa tan maravillosa, además la etapa reina, y después me dice que no ganaba, y yo, bueno, no importa, estoy feliz. Y a los 3 minutos llegan y me dicen, Rigo, ganaste, pero yo no les creía porque como a mí me molestan mucho, y yo como vacilo tanto a la gente, y ganas y yo sí, vaya, suba usted al podio por mí. No les creía. Empieza a llegar otro, pues ya me iba para el autobús. Cuando empiezan a llegar los comisarios, no, que sí ganó. Gané. ¿Cómo que gané? Entonces, uno que quiere, cuando gana, tener la foto de la... Yo no, o sea, la foto mía es así, así, sprintando, no hay una foto ganando. Entonces fue muy especial y fue algo o sea, muy lindo. No viví esa adrenalina cuando ganas una etapa, esas endorfinas que te da poder ganar, esa felicidad, la adrenalina, todo que te da ese momento que creo que cuando cruzan la meta y sabes que has ganado, es algo que no sé, pocas cosas te lo pueden dar ese momento, esos 3 minutos de grandeza, como lo quieras llamar. Yo no lo tuve porque yo era tres ya llega para el autobús, ¿no? Que ganó, entonces ya devuelvas el podio, no sé qué, entonces otra vez, ¿cómo que? Entonces fue un poquito diferente. Qué bonito. ¿Cómo se ve la vida desde el podio en los Campos Elíseos? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Muchas cosas. En ese momento nada, pero cuando llegas al hotel con tu familia, dices, puta, acabo de estar en el podio del Tour de Francia, una carrera que yo la veía de niño, porque acuérdate que para nosotros en Colombia el Tour de Francia pues es la carrera más importante, o sea, y estar ahí en el podio con un equipo que además ese año la pasamos súper bien, y estar ahí además con un podio muy importante con Chris Froome, con Bardet, corredores muy importantes, estar con ellos ahí en el podio es algo que yo creo que en ese momento no lo valoras tanto, lo empiezas a valorar a medida que te van pasando los años. Cuando usted va llegando en la grupeta y cuando llega uno a parir que empiezan en el pabellón y usted va y dice, ya estuve en el podio, nadie, bacano. Es algo que te da como, yo creo que le das más importancia a medida que van pasando los años. ¿Y cómo viviste ese tour? Ese tour lo viví muy bien, es un tour de esos tours que no te pasa nada, que no te caes, que no te enfermas, que duermes toda la noche, todo bien. Yo no tengo mucho misterio para las carreras. Igual así iba en el 2021. En el 2021, en ese tour para mí, o en el de pandemia, yo iba todo bien, dormía bien, comía bien, iba tercero hasta la segunda semana, después reventé. En el año 2021 lo mismo, etapa 17, no sé qué me pasó, reventé y ya todo fue un problema porque ya ni hambre tenía. Pero las primeras 17 etapas yo iba súper bien, porque yo al ciclismo no le pongo mucho misterio. O sea, si tú estás bien, estás con salud, la pierna estás allá. Pero si tienes alguna cosa pequeña, alguna enfermedad, alguna caída, un percance mecánico, eso pues le puedes dar vuelta, pero es más complejo. Pero hay momentos que si tú estás bien, estás adelante, si no, no hay... Hay una forma ya de entrenar, hay una forma de alimentarse muy importante que hace mucha diferencia, pero estamos hablando que cuando yo estaba en esos tiempos no había llegado a esa evolución tan grande que tenemos en este momento 2022, que yo creo que en el 2022, 2023 empezó a llegar, después de pandemia cambió el ciclismo, dio un paso más de evolución, de rapidez, de forma de correr, de los ataques a falta de 80 kilómetros, de 90, cambió mucho el ciclismo después de pandemia. Entonces,
yo al ciclismo no le pongo mucho misterio. Tú te preparas, tienes grandes entrenadores, la alimentación, todo, bicicletas que van súper rápido. Al final es, cuando estás en carrera, o estás bien o estás mal, obviamente uno sabe sufrir mucho sobre la bicicleta, pero hay momentos en los que uno sufre y no, o sea, no va adelante. Entonces, ¿qué toca? Echarse por un lado, esperar la grupeta e intentarlo en 2 días y ya está, volver a dar la vuelta rápido. Pero ¿se puede decir que disfrutaste ese tour? O sea, ¿disfrutar y Sí, el tour son conceptos que se lo pueden dar disfruté. juntos o no? Ese tour del 2017 te puedo decir que lo disfruté. Lo disfruté porque era la condición que tenía y el hecho de que uno en carrera pueda dormir bien. Eso es muy importante. Levantarse uno con hambre al otro día y saber que iba todo bien. Entonces, digamos que yo la mayoría de carreras las he disfrutado. Las he disfrutado. Porque, a ver, yo voy en carrera y sé que voy bien y ya empiezo a sufrir y sufro muchísimo, o sea, sufro. Pero hay momentos en los que no me da y ya voy hasta la meta tratando de darlo todo, pero no me quedo pensando en esa carrera porque me pasó esto, ya me pasó, le doy la vuelta y sigo en el otro día. Yo creo que eso es, para mí, a mí me ha funcionado, o sea, a mí me ha funcionado esa manera de pensar o esa manera así de correr porque ya le doy la vuelta y sigo para adelante. Y ese tour fue muy importante a nivel de, bueno, popularidad también, ¿no? O sea, ¿tú sí que notaste un cambio? También, sí, porque veníamos ya, además, ojo, venía de un 2015, un 2016 muy regulares. La última vez que había estado en un podio de una grande era en el Giro de Italia del 2014. Ya había tenido 2 años muy malos. Años en los que decían, no sé qué me pasa, no sé si estoy enfermo, pero no voy a las carreras y no. Y volver al Tour de Francia y y estar en el podio por primera vez, pues el Tour es cuando, o sea, hacer parte de un podio del Tour de Francia es algo maravilloso. Y que no consigue mucha gente tampoco. Y que no consigue mucha gente, no mucha gente. Y hoy en día cada vez menos, porque siempre es lo mismo que están subiendo. Como, bueno, claro, no, hay épocas, se sube la época de Contador, la época de Froome, ahora está la de Pogačar, la de Viñega, pero son corredores que sabes que los vas a tener ahí por 5 o 6 años, que no te van a bajar de ahí. Y hablando un poco de estos años a lo mejor que han estado más en blanco, ¿cómo te has manejado tú con las expectativas propias y ajenas frente a lo que luego ha sido la realidad, ¿no? Lo que dices, yo daba mi 100%, pero luego quizás no se veía el fruto en la carrera. Es normal, yo pues, al ser empresario entiendo que cuando un equipo te paga, quiere resultados. Y muchas veces discusiones con el equipo porque no sabíamos qué pasaba, pero era normal, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Hay que cambiar alguna forma de entrenar, tenemos buen material, tenemos todo. Simplemente volvamos a intentarlo, ¿cierto? Pero sí, obviamente hay momentos de tensión, de mucha presión, porque, a ver, yo te estoy pagando para que estés en el podio, no para que estés entre los 10. Yo muchas veces decía, hice sexto en el Tour, séptimo, pero no, tú estás para hacer podio y para eso te estamos pagando. Entonces no has hecho una mierda. Es verdad. Entonces alguien me dijo, usted es muy desagradecido porque yo quisiera estar entre los 10 primeros del Tour, ese es mi objetivo de mi vida. Algún compañero me dijo de otro equipo, me dijo, tú dices eso a la prensa que has hecho una mierda de Tour porque has hecho 8, pero ese sería el sueño de mi vida. Yo le dije, sí, te entiendo y respeto lo que me estás diciendo, pero a mí el equipo de Sumeto me está pagando para estar entre los 3 en el podio y no lo estoy haciendo. Entonces, cuando tú has estado ya en un podio de esos, ya no vale hacer 8, hacer 9, ¿cierto? Porque es algo complejo, algo que suena como, ¿por qué dice esta persona eso? Porque eso sería falta de humildad. Cada persona tiene una forma diferente, cada persona tiene sus contratos, lo que le genera a cada equipo. Entonces, es simplemente el Tour de Francia no es igual para todo el mundo. Hablábamos al principio de esa caída tan grave que tuviste y has tenido 3, digamos así, gordas, ¿no? Que te ha tocado... 3 o 2. No sé, porque en 2018 en el Tour te caíste también, bueno, luego es verdad, no sé si la consideramos así de las más grandes, pero bueno, te tuviste que recuperar y llegaste a la Vuelta a España que hiciste top 10. Yo no sé si después de una lesión, o sea, si hay ciertos resultados que valen más por el camino que has recorrido, ¿no? O por el obstáculo que has tenido que saltar antes para llegar hasta ahí. Preguntándote específicamente en el 2018 yo me caí en Sí. el Tour. Sí.
Pero De- llegaste a la vuelta, hiciste muy buena vuelta. me caí en el Tour, pero no me pasó nada, porque simplemente era unos golpes. Sí tenía un hematoma muy grande en la pierna que no me dejaba y me retiré. Sí, sí, ya me acuerdo. Y ahí fue la Vuelta a España. ¿Ah, sí? No sabía. No sabía que iba a la Claro, Vuelta a tú no España. tienes memoria, pero No, yo con la la Vuelta ha sido una recupero. carrera que no sé por qué nunca pude. O sea, mire que lo intenté varios años y para mí fue un objetivo hacer un podio en la Vuelta y nunca pude. O sea, llegué muy bien a vueltas. De hecho, una de las que mejor llegué fue la donde tuve el accidente grande en el 2019, que esa vuelta iba muy bien porque había hecho el Tour bueno, pero para la Vuelta ya estaba súper bien y me metí esa caída ahí que donde. Ahí realmente me iba a retirar, porque Michelle me dijo, ya no monte más bicicleta. O sea, ya está aquí en el 2020. Hasta ahí me dieron a mí. Y en esa vuelta a España, no me acuerdo muy bien de la vuelta, pero digamos que siempre iba a la vuelta, los años que fui, era con esa ilusión de tratar de estar en el podio, pero Fíjate, nunca lo. hay Me carreras dio que mucha felicidad la etapa que gané, porque ya con las 3 etapas en las 3 grandes, pues eso, así sea una, pero ahí las tiene, ha ganado en las 3 grandes. Buah, es que eso fue muy bonito. Esa fue muy linda la Vuelta a España, fue muy especial. Pero mira que el podio lo busqué muchas, o sea, las veces que fui, muchas veces, y hice varias veces top 10 en la Vuelta, 2, 3 veces, no tengo ni idea. Y la caída de 2019, efectivamente, muy grave. ¿Qué recuerdas tú de ese día? ¿Te acuerdas? De ese día, no, recuerdo la ida, recuerdo cuando iba en la ambulancia, o sea, la caída fue muy rápida, digamos, muy rápido. No había nada de peligro, nada. Alguien se equivocó adelante, no sé qué hizo, salió de la carretera y ahí nos llevó a 7, 8 que estábamos ahí. Lo que recuerdo es que en la ambulancia íbamos como 5 personas. Muy mal. Y como a mí fueron los últimos que me levantaron, pues yo pensaba que tenía la costilla y todo, llevaba mucho dolor, o sea, muchísimo dolor. A mí lo único que me ayudó, le dije al doctor, denme morfina porque me estoy muriendo. Entonces me ayudaron ahí y cuando llegamos al hospital estaba totalmente reventado toda la parte izquierda y fue muy complejo porque incluso cuando llegamos al hospital me dijeron que nomás era la clavícula que tenía rota y algunas costillas. Y entonces yo pensaba viajar nuevamente a Mónaco para que me operara el mismo doctor que me había operado de la clavícula y después salieron en Barcelona que me podían operar allá. Cuando yo llego a Barcelona me dijeron, usted tiene un pulmón perforado, tiene la escápula, se le explotó en 9 pedazos. Yo llegué caminando a la clínica ya después de que me bañaron, porque claro, como me habían dado demasiada morfina en el hospital para el dolor, pues ya me podía mover. Entonces, cuando llego a Barcelona, que me podían operar, que era la clavícula, y ya la clavícula es algo del oficio. Sí, exacto. Empiezan a llegar médicos, y resultó en cuidados intensivos, inmediatamente. Y ya la cosa se agravó. Al otro día llegó Michelle y me dijo, no sé, el paciente está jodido. O sea, tiene aquí el pulmón, tiene 7 costillas, la escápula se le explotó, la clavícula está vuelta a nada. Hay que esperar como 20 días que el pulmón vuelva a cuadrar para poderlo operar. Entonces fue algo así que yo llegué a la clínica pues caminando, ¿cierto? Normal. Cuando me empezaron a hacer las radiografías, empezaron a llegar más doctores, más y más. Y ese tiempo en la clínica fue muy difícil para la familia. Pues yo digo, uno sufre, pero uno, si está en una clínica, pues yo digo que tiene mucha medicina y eso como que no siente uno tanto dolor. Pero la familia, la que está ahí, la que sufre. 23 días estuvimos en esa clínica, entonces ya dijimos, no vuelve a montar bicicleta. Yo le dije, no, pero ¿cómo me van a decir eso acá? Eso hay que decirlo es cuando uno ya esté, cuando ya salgamos de la clínica o cuando ya no podemos tomar esas decisiones así tan difíciles. Ese fue el momento en el que me dijeron, ya no vuelva a montar bicicleta. ¿Y en qué momento dices, sigo un año más? En el momento en el que ya volvimos a casa, empezamos a hacer terapia y esas ganas de salir a montar bici, pero también con el miedo donde me vuelva a caer porque era un riesgo, porque no había todavía pegado todo bien. Digo, no, pues esperemos a ver, además era aquí en Colombia, un Tour Colombia, pues vamos a correr el Tour Colombia, si alguna cosa tiro grupeta todos los días. Corro el Tour Colombia desde 2020 y llega pandemia y fueron 5 meses que tuve yo como Sí, te dio tiempo. me dio tiempo, llegó pandemia, porque si no hubiera llegado, pues no podía haber hecho las carreras de principio de año en Europa, donde iba muy rápido. Entonces llegaron 5 meses
en los que yo tuve mucho tiempo para volver a recuperar. Y dije, no, pues ya, mire, ya me siento bien, estoy montando rodillo todos los días, vamos a correr y ahí es donde me voy a hacer el Dauphiné y el Tour. Bueno, perdona, campeón del rodillo estabas esos Ah, días, sí, competías mucho. volaba todos los días en el rodillo. Te ayudó mucho Me porque ayudó. luego llegaste muy bien, o sea, tuviste un Sí, final de temporada media. sí, no, o sea, el Tour, las primeras 2 semanas estaba ahí entre los 4 primeros del Tour. Ya después reventé, pero Fíjate, y después de todo lo que habías pasado, ¿no? Claro. Y vuelvo un poco a mi pregunta anterior, ¿cómo se vive eso después de haber pasado lo que habías pasado unos meses antes? yo creo que es simplemente no lamentarse mucho. Simple, no lamentarse, hágale. Y piense que hay gente que está peor que usted. Muy, muy mal puede estar uno, pero hay mucha gente que está peor que usted en el tema deportivo, en el tema económico, en el tema de felicidad, en el tema de prosperidad, en lo que quiera, en cualquier tema. Si usted está jodido, téngalo por seguro. Entonces usted que dice, no, venga, sigamos otra vez, porque no nos quedemos acá, vamos para adelante, no nos lamentemos que hay gente peor. Yo creo que eso le ayuda a uno. ¿Cuál ha sido la motivación que te ha hecho seguir año tras año? Porque al final 18 años de carrera profesional, 19, es muchísimo. La motivación es, yo siendo ciclista nadie me molesta. Cuando estoy acá en el mes de noviembre trabajo demasiado. Entonces digo, no, yo no quiero trabajar tanto. Entonces otro año más, otro año más. Cuando uno está acá hay mucho trabajo, la familia. Entonces, por ejemplo, Michelle me dice, bueno, usted es deportista, no tiene que dar tantas cosas. Pero cuando estoy sin montar bicicleta, haga eso, haga lo otro, más camello. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues, No, ya prepararme. se te ha acabado. Ya me acabaron las vacaciones del deporte. Porque un deportista vive bien. Mm, Sufre, sí. es difícil, pero yo te puedo decir que un deportista vive bien. Es una vida que yo le recomendaría a un joven. La vida del deportista es linda, es linda. Me motivaba, habían cosas, por ejemplo, tratar de estar en un podio de una Vuelta a España, esa era una. Volver a un podio del Tour de Francia, era otra. El ambiente que tenía con el equipo, el ambiente de carrera, la cantidad de gente que te seguía o que me sigue, era también otro extra. Me encanta montar bicicleta, disfruto de lo que hago. Entonces, había muchas cosas que me impulsaban a seguir un año más. Dices que no te lamentas de nada. Entiendo que si te pregunto si te has quedado con ganas de conseguir algo o haber hecho algo distinto, No, o sea, hoy me preguntas eso, entonces tú dices, bueno, tuvimos un Giro de Italia que lo pudimos haber ganado, una Olimpiada. Yo creo que hay mucho espacio cuando tú dices eso. Yo creo que la vida te pone en los momentos que estaba, o la experiencia, o la confianza, como lo quieras llamar, o de pronto ni estarías preparado. Yo muchas veces digo, si yo hubiera ganado un Giro de Italia en el 2013, 2014, de pronto no estabas preparado y te dejas llevar porque nosotros en Colombia tenemos un problema que celebramos demasiado. ¿Sí me entiendes? Aquí en Colombia es un problema muy grande que tenemos nosotros. Entonces, no sé, hasta ahí hubiera llegado de pronto la carrera. O porque no tenemos esa cultura que tienen, digamos, a veces que ya la estamos aprendiendo de conseguir objetivos, cerrar la página y seguir por los otros objetivos, porque sabes que es un tiempo muy corto. Entonces yo digo, yo creo que todo lo que hicimos hasta el momento fue, bueno, no me lamento de alguna carrera que hubiera pasado eso, no, ya. Creo que todo lo que pasó fue lo que fue. fíjate que hay una cosa que dicen los veteranos, los maestros de estos de ciclismo, que dicen que es importante saber encontrar tu sitio cuanto antes, ¿no? Tu sitio en el pelotón. ¿Cuál dirías que ha sido tu sitio? Bueno, mi sitio, digamos que tuve varios, pasé por muchos. Tuve un sitio algunos años donde podía disputar las carreras. Tuve otro sitio, otro tiempo donde ya me dedicaba era más estos últimos años a tratar de coger las fugas porque entendía que el sitio con estos muchachos en ese momento me quedaba complejo, complicado, pero incluso lo intentaba. Entonces, es lo que uno dice, saber adaptarse a un cambio de trabajo, de estrategia, cambiar una forma de entrenar y simplemente ser útil para el equipo. O sea, ser útil para el equipo yo creo que es lo más importante y ahí vienen los resultados. Y también dirías que te has involucrado o sigues involucrado como
en la llegada o tienes ese compromiso con los que llegan desde Colombia también a Europa? Bueno, digamos que más que compromiso, uno simplemente es como un puente. Simplemente es un contacto. Mira, hay este equipo que te quiere, te quieren ayudar, te quieren ver. Yo estuve ahí, hice ese proceso, me pareció muy bacano porque a mí también me ayudaron mucho. Entonces, simplemente es como transmitir el mensaje, es muy sencillo. A veces, como dijiste ahorita, a veces dar felicidad es a veces tan fácil. Entonces, mira, estamos buscando un corredor, mira, está este corredor, no sé qué, lo quieren probar, hágale. Entonces, como dar como esa pequeña, ese pequeño empujoncito que no tiene nada, es muy sencillo para uno. Hay una cosa en psicología que habla del niño interior, ¿no? De cada uno de nosotros. Como volver a ese momento tan puro, ¿no? O tan esencia. Si yo a ti te pregunto por el Rigo, niño, ¿qué pensaría ese niño Rigo, ¿no? De soñador, con una situación complicada, del Rigo que estamos viendo hoy, que anuncia su retirada y ha tenido una carrera como la que has tenido? ¿Qué pensaría? Pensaría que lo logró todo, sí, yo digo lo logró todo, porque pudo hacer de su deporte, primero, grandes resultados, grande imagen, ser querido, que eso es muy importante, ser querido por una afición, ser referente, ser inspiración. Yo te decía, una vida que cualquiera quisiera llevar. Poder crear empresa, también da parte del deporte, tener otro futuro, porque yo siempre, para mí uno de los problemas era, o de los miedos era, ¿qué voy a hacer cuando yo me retire o cómo voy a seguir viviendo? Porque uno se acostumbra a un estilo de vida que puede ser costoso, y de un momento a otro no vas a seguir recibiendo, digamos, un dinero de que estás acostumbrado a recibir por muchos años. Tu fuente de ingreso cambia. Y nosotros nos retiramos muy jóvenes, 37 años es nada. O sea, estás en la mitad de, pues no sé hasta cuándo uno durará, pero pues, es algo que uno dice muy joven, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a seguir trabajando? ¿Sí me entiendes? Entonces pude crear un mundo donde ya tengo donde entretenerme después de que dejemos esta aventura de la bicicleta. ¿Y qué vas a echar de menos? Las carreras, es algo que yo le pregunto a muchos corredores, le preguntaba este año a Aníbal y le decía, ¿qué? ¿Cómo va? Me dice, lo único que extraño es el estrés de las carreras. De resto, no, con Aru también estuve, con Purito, Alejandro también le preguntaba, claro que ese no se ha retirado todavía. Y entonces les preguntaba, ¿qué ha pasado? Me dice, no, o sea, a uno dice, no, ya estaba cansado, no quería más esto, para mí volvía a nacer cuando dejé la bicicleta, pero para mí no, porque yo disfruto de la bicicleta, así sufra mucho, pero la sigo disfrutando. Entonces, es eso, como vengo preguntándole a muchos deportistas qué ha pasado el día después de que ya no es hablando con ellos, teniendo charla y todo, porque como te digo, hay que estar preparados para una decisión de esas tan importante que creo que este año pues lo va a tratar de disfrutar, de dar lo mejor en las carreras y ya saber que es como lo último, ya como un agradecimiento. Bueno, nosotros te vamos a echar de menos a ti y en nombre propio y seguro que ejerzo de altavoz de miles de personas, muchas gracias, porque ha sido un lujo y un placer acompañarte todos Muchas estos años. gracias. No, muchas gracias. Yo solamente tengo agradecimientos con el equipo, con todas las personas que siempre, son muchas personas, o sea, son muchas personas las que tuve durante todos estos 20 años, muchos entrenadores, muchos compañeros que siempre estuvieron ahí para ayudarte. Entonces, es como un agradecimiento también a todas esas personas que uno, digamos que lleva muchos años sin ver porque ya hacen parte de otro equipo, están en otros países, todas las marcas, todos los patrocinadores que estuvieron con nosotros, digamos que hacen parte. Yo siempre he dicho que para uno lograr todo esto, pues siempre van a necesitar un equipo y tenemos un equipo muy grande que siempre, durante todos estos 20 a 19 años que estuve en Europa, pues siempre aportaron algo a mi vida como deportista, como persona, que solamente lo que me hicieron fue aprender, crecer, evolucionar y cada día como ser mejor persona. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ir devolviendo todos estos, digamos, todos estos favores, compromisos. ¿Cómo lo hago? Compartiendo mis enseñanzas, ayudando a los equipos de cualquier otra manera. Qué bien, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y ya recuerden que Rigo no va más. Un abrazo.
Gracias. Mucho éxito. Gracias. I mean, the only real thing to say to Rigo as he's retiring is thank you. Without Rigo, this organization wouldn't have survived, wouldn't have thrived, it wouldn't have become the friendly, fun, winning organization that it is, and it wouldn't have the personality. Rigo, you've been an incredible leader, a great friend, a mentor for not only myself, but for the young riders on this team. You're an incredible businessman, and your career is something that every rider should admire. You've been humble when you win, and you've been proud when it hasn't worked out. All the same, you're always happy. So for me, thank you, Rigo, and I'm sure we'll be in touch. And thanks for giving us so much, and thanks for giving cycling so much. Good luck, man. Hola Rigo, allora come tutti gli altri gli voglio anche io fare un buon addio al ciclismo, che sono sicuro che tu sai cosa fai anche dopo il ciclismo, che c'hai tanto da fare con tutto quello che hai costruito, e credo che ci divertiamo molto di più dopo quando smetti che fino adesso. Dai, buon divertimento e tanti auguri per tutto meglio, quello che ti aspetta dopo ciclismo. Spero vederci presto e fai una bella festa. Ciao. Ciao Rigo, it was really a pleasure to be riding with you and to visit Colombia, your home, and in the last few years it's been great pleasure for me to meet you, and everybody will miss you in the pro peloton, but I think you will stay somewhere around, and it's not a real goodbye. Rigo, congratulations for your career. It was a pleasure to race with you, and I hope to you and to your family the best, because you deserve the best, because you are one of the greatest person I've ever met in my life, and I wish you the best. God bless you, and I hope to see you even after cycling, because you are a special person for me. Muchas gracias, Rigo Berturán. Muchísimas gracias. Te quiero mucho. Chao, Rigo. Parce, para mí siempre ha sido como un ídolo y un ejemplo a seguir desde que empecé mi carrera deportiva y vi que estabas en Europa. Y estos últimos 3 años haber estado en el mismo equipo ha sido bastante especial y he aprendido muchísimo de ti. Quiero felicitarte por la carrera que has tenido, felicitarte por la persona que eres, por la familia que has construido, y ahora estás cerrando un capítulo en tu vida, pero estoy seguro que se van a abrir muchísimos más y va a ser muy emocionante. Parce, conmigo cuentas para lo que necesites, con mi familia, con mi mujer, aquí vamos a estar siempre. Un abrazo y nada, aquí estamos siempre. Amigo Rigo, ¿cómo estás? Nada, te mando un fuertísimo abrazo, tío, y desearte lo mejor. Deportivamente has sido una estrella, has sido una máquina, la punta de lanza del ciclismo colombiano. Quizás te faltó mangar aquel Giro del 2014, tío, pero te lo levantaron. Te lo levantaron, pero bien. Pero vamos, yo me quedo, tío, que has sido un grandísimo compañero, hemos coincidido en el mismo equipo, un gran amigo en el pelotón, un buen rival y un tío sobre todo pata negra, tío. O sea, nunca te he visto enfadado, siempre con una súper sonrisa, has tenido graves caídas, has sabido salir de ellas, tío, la que te pegaste en Suiza o la que te pegaste también en la Vuelta a España, que mira, la justo estoy en el hospital aquel donde al final te trajeron y de que casi te salvaron la vida, macho. Así que nada, que entré a la habitación y me dejaste acojonado,
porque llevas una hostia de pánico y solo te preocupabas de que no se podía reciclar las habitaciones. Eres un tío muy grande. En Colombia se te quiere mucho, pero en España también se te quiere muchísimo, así que nada, te quiero, jefe. Hey Rigo, parcero, gracias por tantos años de ciclismo, por todo ese profesionalismo, por demostrarle al mundo que los sueños se pueden cumplir. Sé que vas a dejar un legado inmenso entre todos tus compañeros en el pelotón. Qué fortuna a todos los que tuvieron la oportunidad de correr a tu lado. La alegría que estoy seguro les impregnaste, eso nunca se va a olvidar. Un personaje como vos en ese pelotón nunca, difícilmente se vuelva a tener. Gracias de verdad por hacer realidad todos tus sueños, por demostrarle a un país entero que con sacrificio y con esfuerzo se pueden cumplir muchas cosas, y gracias por permitirme hacer parte de tu vida. Y ya sabes, pues, parce, aquí lo que hay es voleo, así que lo esperamos en Rigo, pues, marica, un abrazo bien grande y éxitos en lo che sigue. Ciao Rigo, che il tuo avvenire sia pieno di cose belle come è stata la tua carriera. Ti vogliamo bene. Ciao Rigo. Hijo, todo empieza y todo acaba, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo. Oye, enhorabuena porque, bueno, has sabido compatibilizar muy bien tu trabajo con tus negocios, y yo creo que ha sido un ejemplo de que con trabajo y sacrificios todo se puede conseguir. Un abrazo y suerte, te deseo lo mejor. Ciao Rigo, felicitazioni per la carriera che hai fatto. Più di tutti i risultati e tutto che hai fatto sul bici, sei un grandissimo persona. Per questo ce l'ho tutto il rispetto per te. Continua, tutto il migliore per la vita dopo il ciclismo. Ciao amico. Hey Rigo, felicidades por tu jubilación. Y nada, gracias por todo lo que has compartido conmigo y con todo el equipo. Un fuerte abrazo. Hola Rigo, ¿cómo estás, querido amigo? Espero que estés muy bien. Nada, simplemente quería decirte que me siento muy orgulloso de haber compartido ciclismo contigo, pero sobre todo me siento muy orgulloso de que sigamos siendo grandes amigos después de tantos años. Creo que te tienes que sentir muy satisfecho de todo lo que has conseguido a nivel deportivo, pero también, y esto es muy importante, de cómo te has comportado con compañeros como yo, que siempre has tenido detalles que jamás olvidaremos, y eso es lo que queda eternamente. Así que gracias por el ciclismo que nos has dado, pero sobre todo gracias por lo buen compañero que has sido. Te mando un abrazo fuerte desde España, espero que lo sientas como si estuviera ahí en Colombia. Hey Rigo, espero que disfrute esa nueva etapa de su vida, realmente lo apreciamos mucho, y agradecerle también por lo que hizo por el ciclismo colombiano, porque nos abrió las puertas a todos nosotros, así que un abrazo. Rigo, congrats on an amazing career. It was really amazing being a teammate of yours. I have so many great memories from the 2017 Tour de France and Giro d'Italia's together. It was a real amazing time, and you're a very good friend. And congrats on a great career, and all the best for the future for you and your family. Rigo, what can I say? The peloton is not the same without Rigoberto Urán in it. With his easy nature, his chilled smile. Mate, we were teammates a couple of years. So funny. The best guy in the group chat. The best guy on the bus. Just brought everybody down. Just easy. Just easy. Life's good. You make us realise that life's good. Mate, enjoy your retirement. It's been an honour. Cycling's been blessed to have you. Much love, mate.